Jóvenes, a todos muy buenos días. Segundo D, cuarto A. ¿Ya? El Departamento de Historia, en representación de la comunidad valenciana, tiene el honor de presentar a Eric Salazar Lisboa. Eric Salazar Lisboa es doctorado en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Humanidades por la Universidad de Talca, diplomado en Estudios de Género por la Universidad de Chile y licenciado en Educación y profesor de castellano por la Universidad del Biobío. Se ha desempeñado como profesor de lenguaje y comunicación en distintos establecimientos educacionales del país, incluyendo este, y como profesor de literatura en diversas universidades. Sus estudios y reseñas han sido publicadas en revistas de corriente principal, tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad, sus áreas de investigación se centran en los estudios literarios de la época de conquista de Chile, con especial detenimiento en las cartas de relación escritas por Pedro de Valdivia entre los años 1545 a 1552. Hoy el profesor Eric Salazar nos viene a exponer la mirada otra, resistencia, poder y conocimiento indígena de los textos sobre la conquista de Chile, situado entre 1540 a 1598. El Departamento de Historia, que hace un trabajo formidable por tratar de posicionar durante este mes o en particular durante esta semana un trabajo, un conocimiento que durante el resto del año a veces queda vedado o en un lugar que podríamos llamar más inferior, como es el caso de nuestros pueblos originarios o las culturas que nos vieron nacer. En el fondo, esto que voy a presentar se adscribe a mi tesis doctoral, que es Análisis decolonial de textos coloniales. El análisis decolonial es básicamente plantear una perspectiva latinoamericana en textos que fueron escritos por europeos. Pues si se ponen a pensar, los textos de la conquista fueron escritos por, valga la redundancia, por conquistadores que eran europeos, en su mayoría españoles o portugueses. La idea de hoy es que en estos 45-50 minutos que tenemos vamos a tratar de leer estos textos desde otra mirada. Y los textos con los que vamos a ir trabajando son principalmente las cartas de Pedro de Valdivia, que se llaman cartas de relación, que son 11 las que se mantienen. Nosotros hoy día trabajaremos 1, 2, 3 máximo, no más que eso. Y algunas novelas que seguramente ya leyeron, como Ay Mama Inés de Jorge Guzmán, o Inés del alma mía de Isabel Allende, que seguramente les suenan por lo menos. Bueno, lo primero que debemos saber para adentrarnos un poco desde la perspectiva más latinoamericana de este estudio es saber que en este continente también habían grandes culturas, grandes civilizaciones. Generalmente hablamos de 3. ¿Alguien las conoce? Maya, Inca y Azteca, justamente. La que nosotros tenemos más próxima es la de los incas. De hecho, Chile, esto es algo que seguramente ya saben, pero nunca está de más recordarlo, Chile tuvo influencia del Imperio Azteca, hasta gran parte de Chile, hasta el río Maule. Y por tanto, cuando llegaron los españoles, nuestros indígenas no era la primera vez que se enfrentaban a una invasión. O sea, el Imperio Inca, que tenía la capital en el Cusco, que ahora la capital de Perú es Lima. Y Lima para los españoles era la ciudad de los reyes. De hecho, la capital inicial del Perú, hablo así, era el Cusco. Después los españoles la cambiaron. Ya, este imperio inca, este imperio inca, durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui, empezó un proceso de ampliación por el territorio, que es el que le digo que logró llegar hasta aquí, hasta el río Maule. Los primeros indígenas que están más al norte, los diaguitas, los kunzas, rápidamente asimilados por su ejército. Pero cuando llega acá al Maule, se encuentra con algo que no había contemplado: la existencia de los picunches. Los picunches son los mapuches del norte. En realidad son los mismos mapuches, solo que más del norte. Y no puede conquistar este territorio. Ahí, si se dan cuenta, va a empezar a... Esa es la expansión del Imperio Inca. Nosotros estaríamos por acá. No logra conquistar todo el territorio porque los mapuches de acá le colocan mucha presión.
Entonces, como no puede conquistar, se devuelve al Imperio Inca. Sí, seguimos siendo soberanía de ellos, pero nos dejan en libertad. Y esa libertad implicó, ya dijimos que fue con la batalla del río Maule, que según algunos historiadores duró 4 días. Imagínense, llegaron 20.000 incas a pelear acá y los mapuches le hicieron resistencia y obligaron a que se fueran. De eso es lo que estamos hablando. No de algo menor. No de algo menor. Bueno, cuando las tropas de Tupac Inca Yupanqui son obligadas a retroceder, seguimos estando bajo la soberanía de los incas, pero nos dejan en libertad. ¿Y qué implicó esa libertad? Que los indígenas empezaron a utilizar un modelo social y político para organizarse. Ellos no lo sabían, no sabían lo que estaban haciendo, pero al final hicieron un gran entramado social que lo organizó. ¿Cuál era esta división? Los indígenas tenían 2 gobernantes, y cada uno de estos 2 gobernantes tenía, digamos así, en lenguaje más español, 2 capitanes. Entonces se empezó a formar un árbol. Si se dan cuenta, 2, después dividieron 2, y al final estaban todos los indígenas más o menos comunicados, sin siquiera saberlo. ¿Qué estaba pasando en el Imperio Inca mientras acá en Chile estaba ocurriendo eso? Comenzó una guerra civil. Y la guerra civil, tal vez este personaje de acá les suena, Huáscar. Por algo el barco de los peruanos se llama Huáscar. Entre Huáscar y su hermano Atahualpa. Los dos querían el poder. Y esta guerra duró, según algunos historiadores, del 25 al 32 y según otros del 29 al 32. El tema es que la guerra civil fue. Y el vencedor de esta guerra civil, ¿se puede cerrar Santa? El vencedor de esta guerra civil en el 32 fue Atahualpa. Las tropas de él lograron imponerse contra su hermano. Sin embargo, a Atahualpa la felicidad, por decirlo de una manera más linda, le duró poco. Porque en el 32 aparecen en el Perú los españoles, comandados por este sujeto que se llama Francisco Pizarro. Y Francisco Pizarro, cuando llegó al Perú, tenía alrededor de 60 años, o sea, ya era un conquistador viejo. Pero Francisco Pizarro era primo lejano del conquistador más famoso de América, que 10 años antes había hecho la conquista más grande en este continente. ¿De quién creen que estamos hablando? No, él descubre, comillas descubre. Estamos hablando de quien conquistó el imperio mexica, los aztecas, Hernán Cortés. 10 años antes, Hernán Cortés había acabado con la civilización precolombina más grande, imponente e importante, los aztecas. Este sujeto, estratega, político, militar, estamos hablando acá, de Pizarro. Este sujeto tenía un socio que a él sí lo conocen, o por lo menos el nombre les sonará. El tema es que Pizarro logró instalarse en el Imperio Inca, pero la conquista no fue de un día para otro. No, de hecho la conquista dura del 32 al 72. Diego de Almagro. Diego de Almagro era socio de Francisco Pizarro. De hecho, si Diego de Almagro no hubiese estado, nada de esto hubiese pasado, porque él fue el que tomó el Cusco. El Cusco dijimos que era la capital del Imperio Inca. El tema es que Pizarro, con sus 2 hermanos, inteligentemente se quedaron con 2 gobernaciones. Se tenían que repartir las tierras entre estos 2 personajes. Se quedaron con 2 gobernaciones. Las 2... se quedaron con 2 gobernaciones. Y este sujeto se quedó con una, la Nueva Toledo, que estaba un poco más al sur. La Nueva Toledo, para que ustedes se hagan una idea, es Chile. Y las otras 2 capitulaciones son Perú. Pero nadie quería venir a Chile,
porque lo que decían los indígenas de Chile era que todo era malo, que todo era terrible, que acá abundaba la desgracia y todo lo demás. Sin embargo, ya, y aquí vamos a hablar de la historia oficial. Sin embargo, Diego de Almagro escuchó que los indígenas hablaban de Chile como una tierra donde había mucha riqueza y que él podía hacerse millonario. Agarra a sus hombres y se parte para Chile, por la cordillera de los Andes. Para que se hagan una idea. Salió con 500 personas y después se tuvo que devolver al Perú con 10. Todos se murieron. Todos se murieron. Los que no se murieron en el viaje por la cordillera se murieron al agua. Entonces, cuando Diego de Almagro, comillas, descubre Chile, esta tierra mal infamada, en el fondo la historia oficial nos dice que la misión de él fue desastrosa. De hecho, cuando sus hombres salieron del Perú, los llamaban la flor de las Indias. La flor de las Indias. Y cuando vuelven, lo llaman los de Chile. Para que se den cuenta un poco lo que pasó. Almagro vuelve al Perú y Pizarro le había prometido que si en Chile le iba mal, él iba a compartir la mitad de todo lo que tenía en el Perú con él. Cuando Almagro vuelve, ¿habrá pasado eso? Y ahí se conforma la guerra civil. La guerra civil entre los almagristas y los pizarristas. Esa es la versión oficial. Hay otra versión de la historia, que es más nueva, es de una tesis doctoral del año pasado, que analiza unos documentos inéditos que dicen que Diego de Almagro montó todo un espectáculo diciendo que venía a Chile, pero que nunca vino, que había hecho tratos con unos indígenas para que mientras él no estuviera en el Perú, ellos se rebelaran. Entonces cuando él volviera iba a ser como el salvador del Perú y después se iban a repartir las tierras. En el fondo era toda una estrategia política. Pero eso es una tesis doctoral muy nueva que sacaron en Francia el año pasado. Ya, el tema es que la guerra civil al final se decide en favor de Pizarro y terminan matando a Diego de Almagro. ¿Le parece conocido a alguien? ¿A nadie? Hay una ciudad de Chile que entre sus 4 divisiones del escudo tiene este símbolo. Bueno, los españoles eran sujetos que venían del mundo, del viejo mundo. Tenían tradiciones de siglos asentadas que acá también existían, pero que ellos no validaron. Una leyenda española dice que en un lugar de España, en un valle, había un dragón que azotaba el valle, que no le permitía a la gente vivir, no los dejaba cosechar, no los dejaba hacer nada. Y un día un padre de este valle tomó a sus 7 hijos y les dijo: vamos a ir a matar al dragón. Le estoy hablando de una leyenda como del siglo X, que se hagan una idea. Y fueron a luchar con el dragón y el dragón mató al papá, al hermano mayor, al hermano que venía, al hermano que venía. Hasta que solo quedó el hermano más pequeño. Y en esa rabia de ver a toda su familia muerta, el hermano pequeño toma un tronco que está cortado. Por eso aquí tiene láser, ¿no? Sí, ahí hay un tronco. Le tapa la boca al dragón y en lo que el dragón está tratando de sacarse el tronco, él lo mata. Y aparece otro dragón, pero el hombre ya está, un hombre que ha perdido todo, ya no tiene nada más que perder, así que se enfrasca en una pelea con ese dragón y también lo mata. Entonces hay un dragón, 2 dragones, y el tronco. En honor a esto, el rey otorga un título de nobleza baja que se llama hidalguía. Por eso a estos españoles que conquistaron se les conoce como hidalgos. Y esta leyenda que les acabo de contar es de un espacio geográfico en particular, porque ellos después adoptaron ese nombre. Esta familia de hidalgos adoptó ese nombre como apellido. Y este lugar era el Valle del Iria. Si yo le hago una contracción a eso, gramatical, ¿a qué apellido les suena?
Valdivia. Esa leyenda que le acabo de contar es la historia familiar de Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Pero en Valdivia era un hidalgo. Ser hidalgo es este título de nobleza bajo, que significa básicamente que una familia presta servicio militar a la corona. Valdivia es del 1540, siglo XVI, y le estaba contando una historia del siglo X. O sea, estamos hablando que la familia de Valdivia prestó servicio militar por más de 500 años. Bueno, Valdivia participó en la guerra civil contra el maderista y pizarrista y se ganó el favor de Francisco Pizarro. Entonces le regaló unas minas por allá. Venir a Chile, el lenguaje muy coloquial, era una estupidez para Valdivia, porque él ya era rico allá. Tenía todas las comodidades y tenía el favor del virrey. ¿Qué mejor? O sea, del marqués. Sin embargo, Valdivia en el 40 llega a Chile. Y rápidamente, como buena estratega militar, empieza a forjar alianzas con los indígenas para poder quedarse en el territorio. Pero todo cambia cuando se muere Francisco Pizarro. ¿Por qué cambia? Porque Valdivia, en el Perú, o sea, digamos así, en el otrora imperio de los incas, ya se desestabiliza el poder de los españoles. No está Pizarro gobernando. Por tanto, Valdivia tiene representación en Chile, nada. Es un sujeto que llegó, ¿no? ¿Qué dice Valdivia sobre la muerte de Francisco Pizarro? Y esto es muy poético. No quiere decir sino que la sentí muy dentro de lágrimas, y cada corazón lágrimas de sangre. Eso es muy poético para referirse a la muerte. Ya se murió, las alianzas que tienen con los indígenas dejan de existir. Y los indígenas empiezan a hacerle la guerra a Valdivia. Bueno, vamos a agilizar un poco por el tiempo, pero esta es la que vimos recién a Pizarro, y estas son cartas que escribe Valdivia, y en esta dice que los indígenas se estaban avisando entre ellos que escondieran el oro porque así los españoles se iban a ir. Pedro Valdivia captura a los caciques, 7 caciques más importantes, y los toma prisioneros. Y esto produce el incendio de Santiago en el 41. Los indígenas queman Santiago. Primera ciudad que funda. No le dejan nada. No le dejan nada. Ya, ¿alguien leyeron Inés del alma mía? ¿No? ¿Nadie? Ya. Abajo. Y entonces enarbolé la pesada espada a 2 manos y la descargué con la fuerza del odio sobre el cacique que tenía más cerca, cercenándole el cuello de un solo tajo. Que Dios me perdone. Cogí una por los pelos, pero salí a la plaza a trancos de gigante. Me subí en los sacos de arena de la barricada y lancé mi horrendo trofeo por los aires con una fuerza descomunal y un pavoroso grito de triunfo. Inés de Suárez, en la novela de Isabel Allende, relatando cómo decapitó a los caciques. Sí, Pedro de Valdivia ahí en una carta contándole al emperador que acá en Chile está sufriendo, los indígenas le hacen la guerra constante, no tiene para comer porque los indígenas en una estrategia de resistencia brutal quemaron todo, quemaron todo, sus campos, sus cosechas, sus casas. Los indígenas se obligaron ellos mismos a padecer con tal de expulsar a los españoles. Y aquí es cuando alguien debería preguntarse, bueno, y no dijo al principio que pelearon con 20.000 incas y los expulsaron, y me está diciendo ahora que menos de 300 españoles piñuflos no eran capaces de echarlo. En palabras muy coloquiales, los incas
eran terrestres, pero los españoles eran extraterrestres. O sea, un sujeto que llega montado en un caballo, que ellos no tenían ni idea de lo que era un caballo, ya está en otro nivel. Por algo los aztecas creyeron que Hernán Cortés era un dios. Y pase nomás, mátenos y quédese con todo. Porque eran, en su universo, en su cosmovisión, esas cosas no existían. Los primeros años de asentamiento son muy difíciles, pero el Perú le manda un poco de ayuda a Valdivia para que sobreviva aquí en Chile, y manda un barco dirigido por este sujeto, Joan Baptista de Pastene. Pedro Valdivia se hace muy amigo de él, lo nombra capitán del mar y lo manda a navegar para el sur, con rumbo al estrecho de Magallanes. Pero en lo que se va al sur, nótese, estamos hablando solo de Santiago hasta ahora. En lo que se va para el sur, este sujeto descubre que el sur es la tierra prometida, el jardín del Edén. Hay indios por todos lados para que trabajen la encomienda, hay árboles, hay animales, hay de todo. Por tanto le dice, mira Pedro, para el sur, para el sur, para el sur. Hay que llegar de alguna manera. Y eso después repercute en la fundación de Concepción, Angol, Valdivia, la Imperial y toda esa ciudad. Sería esto de lo que estamos hablando, la expansión hacia el sur. El problema es que Valdivia y todos los españoles no contemplaron que los indígenas en realidad ya se habían organizado. ¿Y cuándo se habían organizado? Michimalonco, que fue el que organizó el incendio de Santiago, se dio cuenta que la única forma de expulsar al invasor era que todos los indígenas se unieran. Para unirse había que tener una causa común. Y aquí es cuando uno dice, en realidad, eran inteligentes. Sí. Demostrarle a todas las lebos, todas estas agrupaciones indígenas, que los españoles eran enemigos, que no eran amigos, que no había que hacer tratos con ellos. ¿Y cómo lo hace? Se deja capturar, le entrega a un parágrafo específicamente, y los españoles empiezan a explotar a los indígenas. La encomienda. Ya hay una causa común. Todos los indígenas están siendo explotados, por tanto todos tienen que luchar contra el invasor para echarlo. Y en este contexto aparece Lautaro. Lautaro tal vez les debe sonar de algún lado, pero hay que a veces evitamos decir, o que se han olvidado, que eso es muy importante. Lautaro debe haber sido el estratega militar de los indígenas más importante, porque aprendió a pensar como un español. ¿Sabe por qué pensaba como un español? Solo uno. ¿Nadie? Fue criado por los españoles, específicamente Lautaro fue criado por Inés de Suárez y Pedro Valdivia. Por tanto, Lautaro no sabía con caballo, no sabía montar, le enseñó a los indígenas a montar caballo. Sabía que los españoles tenían, que las armas tenían tales debilidades. Ese era Lautaro. Un sujeto que se crió de niño con Pedro Valdivia. Y Lautaro, cuando ya era más grande, pequeño con Pedro Valdivia y con Inés de Suárez. De hecho, Inés de Suárez era la única huinca que hablaba mapudungun, porque lo aprendió con él. Y Lautaro vence a Pedro Valdivia en la batalla de Tucapel. Y lo que dice, y aquí me gusta la Isabel Allende en su novela histórica, porque lo que dice Valdivia es esto, cuando lo tienen prisionero para matarlo. Felipe, es el nombre que en la novela, Felipe es el nombre de Lautaro, pero el nombre español. Felipe, exclamó esperanzado, porque al menos era una cara conocida y podría hablarle en castellano. Lautaro le clavó los ojos con infinito desprecio. ¿No me reconoces, Felipe? Soy el taita, insistió el cautivo. Lautaro lo escupió en el rostro
había esperado ese momento durante 22 años. Eso eran los indígenas. Ese era el compromiso que ellos tenían. La misma Isabel Allende, pero ahora Inés de Suárez refiriéndose a Pedro Valdivia. Mientras Pedro soportaba su horrendo fin, a la distancia mi alma lo acompañaba y lloraba por él y por más de años. Caí postrada, con vómitos tan intensos y fiebres tan altas que temieron por mi vida. En mi delirio, oía con claridad los alaridos de Pedro de Valdivia y su voz despidiéndose de mí por última vez. Adiós, Inés de la Llave. Ese es el mejor spoiler, así termina el libro. Bueno, cuando ya. Sí, después de Caupolicán, o sea, después de Lautaro, tomó el poder de Alvarino, le cortaron las manos, después Caupolicán. De esta imagen de acá, ¿qué le llama la atención? Evidentemente suponemos que ese es Caupolicán porque fue condenado a morir empalado. Pero hay algo que le llame la atención. A ver. Lo que está en medio, un soldado español. No me parece muy raro que haya un soldado español mandando un indígena. ¿Por qué tiene un bebé la señora? A ver, Pariña, ayúdenos, la señora tiene un bebé. Ya, ella es la esposa de Caupolicán, se llama Fresia. Y tiene al hijo de Caupolicán. Y esto es lo que cuenta sobre ese suceso Alonso Ercilla en la Araucana. La Araucana es el poema a su esposa. Toma tu hijo que era el nudo, con que el lícito amor me había ligado, que el sensible dolor y golpe agudo estos fértiles pechos han secado. Críale tú. Según algunas fuentes bibliográficas quedaron vivos 2 clérigos, 2 españoles y gracias, y muchas gracias. Los indígenas los mataron a todos y destruyeron todas las ciudades. Con esto se acaba la conquista. Después pasa la colonia. Con la destrucción de todas las ciudades del sur. El desastre de Curalaba. Se acaba la conquista. ¿Qué hace la corona? Dice ya, es importante, así que vamos a mandar un ejército permanente a Chile. Y ese ejército permanente es el que después, años y años y años y años, algunos me dirán todavía en la actualidad, sigue peleando allá en el sur. Porque en el sur sigue habiendo resistencia contra el invasor. Aunque hayamos cambiado a los españoles, mejor no voy a decir nada, aunque hayamos cambiado a ese invasor por este otro invasor. Gracias. ¿Tenemos algunos minutos para algunos? Sí, sí.
unos minutos contemplados para una ronda de preguntas. Levantando la mano, por favor. ¿Alguien que desee hacer una pregunta al destacado profesor Rick Salazar? No se preocupe. Pregunte lo que quiera en el fondo con relación a esta materia, por favor. Porque yo no soy especialista en historia, pero nos acompañan profesores de historia que podrán ayudarnos. Así que puede hacer preguntas. ¿Cree que en las siguientes generaciones se cambien los planos en educación y en vez de que sea todo visto desde un plano español, como por decir, poniendo el ejemplo del desastre de Culalá, se vea más como una historia de Culalá o desde el punto de vista mapuche o indígena? Perfecto, muchas gracias, porque a ver, el libro de historia, y me corrigen acá los profesores, porque en mis tiempos el libro de historia decía sobre el incendio de Santiago, como la pérdida para los españoles. Y de hecho, Villalobos, ¿todavía usan libro de historia en Chile? Poco. Pero Habla del triunfo de los españoles. El tema es si nosotros le damos una segunda lectura, lo que hicieron los indígenas fue ganarle a los españoles. Le ganaron una de las batallas más importantes y se la ganaron con pura organización. O sea, el incendio destruye todo Santiago, deja a los españoles con los pueblos, y los indígenas no matan a todos los españoles ahí, porque cuando ven a Inés de Suárez con una cabeza colgando que la arroja, por supuesto que se asustaron, porque eso no estaba dentro de su cosmovisión de mundo. Entonces, ese día los españoles pudieron haber muerto todos, porque el ejército de Michimalonco era enorme. Sin embargo, ¿qué les jugó en contra? La visión que ellos tenían del mundo, que fue lo mismo que le pasó a los aztecas cuando llega Hernán Cortés y creen que es Quetzalcóatl, el dios que iba a regresar. Claro, ven un sujeto distinto a ellos, con barba, blanco, en un caballo, piensan que es su dios, lo que le permite a los españoles hacer la conquista de México de manera muy simple. Sí, opusieron resistencia a los aztecas, pero casi al final, cuando Hernán Cortés ya tenía todo conquistado. Así que sí, mira, yo creo, y ahora sí vuelvo a lo que tal vez es la pregunta, creo que los textos de humanidades en general, historia, lenguaje, filosofía, debiesen trabajar estos documentos latinoamericanos y desde una mirada que considera a los pueblos originarios como lo que realmente hicieron. O sea, no podemos... ¿Para qué hablar de grandes victorias en otros lados si podríamos hablar de las que aquí se vivieron? Ahora tal vez ustedes conocen toda la historia de la Revolución Francesa, que tienen que pasar una unidad completa, pero ni siquiera estaban aludidos de la guerra civil entre los incas. bueno, Gracias. como aporte, hoy día los planes de historia están de plano lo que es la historia americana. O sea, es mero contexto para poder situarnos en la historia de Chile. O sea, el Tahuantinsuyo, Maya, los aztecas, solamente se utilizan de referencia para ver lo que sucedió o qué efecto produjo en el caso de Chile. Bueno, yo creo que ahí debiese haber un aporte, sí. Quería decir algo sobre lo que usted dijo de la ciencia mapuche del más pastor ahora, en la actualidad. ¿Puedo decir una cosa más? Es ¿Sí? que ahora aquí en Sajabín hay una asociación de asociación mapuche. ¿Ya? Ahí es donde una vez fueron los del TVN a hacer una grabación. Y antes habían hablado con Televisión y habían dicho que no querían grabar porque si no iban a meterse en problemas por eso. Porque como una asociación de mapuche y eso le va a causar problemas para ellos. Pero no deberían inclinar a todos los mapuches porque hay algunos que no desean eso, no quieren mantener el patrimonio. Eso es lo que quieren. Pero algunos se mantienen no bajo la resistencia. Claro. Mira, yo creo que lo más importante es que todos manejemos la información. Si todos manejamos la información, podemos
establecer un punto. Es decir, yo creo en esto, apoyo esto por esto, o no lo apoyo por esto otro. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, hay muchas asociaciones que están buscando la revalidación o la reivindicación de los pueblos originarios, de los descendientes actuales. ¿Usted se ha preguntado por qué no enseñan mapudungún aquí en los colegios? Le enseñan inglés, un idioma, porque bueno, alguien podría decir que el inglés es el idioma del mundo, todos hablan inglés. Pero yo creo que sería más enriquecedor que nos enseñaran a hablar mapudungún, así como le enseñan a hablar guaraní en otros países. El mapudungún no lo tendría que enseñar porque como fue como nuestro primer lenguaje, se podría decir así. Claro, mira, aquí ya vamos a pasar un poco al área que sí es mi área, pero el tema es que no hay un lenguaje común. O sea, digamos, de cierta parte para el sur sí se hablaba mapudungún, pero otros no hablaban mapudungún. Otros pueblos rescatarlo y valorizarlo. ¿Ya? Es curioso porque muchas veces nosotros como profesores de historia siempre nos abocamos a la historiografía tradicional, leyendo Villalobos, Góngora, entre otros. No solamente nos dedicamos a veces a avanzar un poco más y leer autores como Bengoa, leer autores como Pairicán y entre otros autores que sí rescatan el patrimonio inmaterial de los pueblos originarios, específicamente del pueblo mapuche. Así que agradecerle al profesor Vicenzar, en nombre del Departamento de Historia, queremos hacerle entrega de una pequeña obsequia para usted, por la entrega. En este caso, las cartas de Perodatía utilizadas como sustento, ¿cierto? Pero hablen un poco primero de usted, ¿qué está haciendo actualmente? Bueno, yo, como mencionaba, Cristian, tuve la oportunidad de trabajar en este colegio y, bueno, eso me abrió algunas perspectivas sobre posibles líneas de investigación. Así que, dentro de eso, de mi conocimiento, de mi relación con otras disciplinas de las humanidades, entendí que lo que se estaba haciendo acerca de la enseñanza de ciertos saberes como la